Se recomienda discreción. Antes de dar inicio a este video, me gustaría encarecidamente que visites al escritor y amigo mío, Eduardo Liñán, donde encontrarás increíbles relatos de todo tipo. Abajo en la descripción te dejo el enlace de su fanpage. Dile que vas de mi parte. La maldición de la suegra. Relato anónimo, basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Mi suegra fue una mujer sin escrúpulos, bruja, hechicera y creyente de cosas horribles, las cuales tocaron a toda una generación de familias e inconscientes pagaron el precio con la muerte. Ella había sido una bruja de tercera generación, que usaba sus dones para dañar a las personas o les prometía destruir sus hogares por un poco de dinero a gente igual de ruin. Toda esta tragedia que voy a contar comenzó cuando ella llegó a un pueblo de San Luis llamado Cárdenas. Se vino de allá junto con mi suegro, mi esposo, que aún era un niño, y 3 hermanos, Gabriel, Daniel y Marta. Mi suegro era ferrocarrilero y al llegar comenzaron primero a rentar y con el tiempo compraron un gran terreno en una colonia muy antigua de la ciudad de Río Verde. Ahí edificaron y todo parecía muy próspero para todos. La desgracia llegó al morir mi suegro, años después en un accidente ferroviario a días de jubilarse. Mi esposo ya se había recibido de ingeniero y sus hermanos pues se quedaron a medio camino al no poder seguir pagando sus carreras. A pesar de que mi suegra quedó bien pensionada, jamás quiso dar un poco de dinero para que sus hijos pudieran seguir estudiando. En cambio, lo comenzó a utilizar para poner un consultorio esotérico, en donde comenzó leyendo cartas y haciendo brujería. Con el tiempo mis cuñados se fueron de su casa y mi esposo apenas se recibió de la carrera, trabajó un tiempo en Monterrey, donde lo conocí y nos casamos. Quizá la peor decisión que tomamos fue irnos a Río Verde para ver a su mamá. Fue al único que le fue bien, e intuyo que por salirse del yugo de su madre, la que conocí después y nunca me quiso. Sus hermanos no eran un modelo de personas, eran conflictivos, envidiosos con ellos mismos y jamás estaban conformes con nada. Mi suegra había levantado su casa con todo lo que obtenía de las brujerías. Ya para ese entonces se había hecho de una fama y se decía capaz de hacer cualquier trabajo negro, cualquiera que éste fuera. Pero todo tuvo un precio. De pronto, todo comenzó a salir mal. A mi esposo lo despiden de su trabajo. Mi cuñado Gabriel, que era taxista, tiene un accidente en donde muere una persona y tuvo que cargar con los gastos apoyado con dinero de mi esposo. Su otro hermano Daniel tiene un accidente en una planta armadora y se incapacita por mucho tiempo. Mi cuñada Marta es víctima de una golpiza que le propinó su marido, haciéndole perder su bebé y dejándole estéril. A pesar de ello, no lo dejó. Yo en ese entonces estaba embarazada y me diagnosticaron de alto riesgo. El dinero comenzó a faltar y las circunstancias nos orillan a tomar la peor decisión de nuestras vidas: irnos a vivir a la casa de mi suegra, en tanto nos recuperábamos, cosa que jamás pasaría. El llegar a casa de mi suegra fue tortuoso. Lo primero que veías era lo descuidado, la casa sin pintar y llena de maleza. La humedad había ennegrecido sus paredes, dándole un aspecto bastante extraño y lúgubre. Al caminar por el gran patio rodeado de árboles, era un viaje extraño, tenso y lleno de malos olores que provenían de botes de basura llenos de restos podridos, de hierbas y flores. El interior de la casa no era mejor, oscura y fría, cubierta en sus paredes por cosas extrañas y parafernalia esotérica que inquietaba y te llenaba de ansiedad. Todos los muebles eran muy viejos y apestosos a humedad, corroídos por el tiempo y las polillas.
los pisos llenos de mugre que hacían que las suelas de los zapatos se pegaran un poco al andar, y la luz ahí, extrañamente, no iluminaba gran cosa a pesar de ser de día. La casa tenía varios cuartos. Mi esposo y yo nos instalamos en uno que daba al patio trasero, el cual extrañamente no tenía una sola planta, pasto o algo que cubriera la extraña tierra gris que parecía estar seca todo el tiempo. Ni siquiera las aves se paraban ahí. Ese fue el único cuarto que pudimos ocupar, ya que los demás estaban atestados de cosas inservibles y basura. Los hermanos que llegaron después, debido a la mala racha, tuvieron que levantar unas casitas prefabricadas con tarimas y láminas en el patio, y eso ocasionó muchos problemas por envidias. Recuerdo que la primera vez que estuve en ese cuarto, lloré desconsoladamente y le supliqué a mi esposo que consiguiera pronto algo para poder salirnos de ahí. Sobra decir que todo era un caos, peleas, discusiones con los niños, envidias por todo, y aunado a ello, era el acoso tortuoso de mi suegra por todo lo que hacíamos en su casa. Vivir ahí fue un infierno y lo resentía de algún modo en mi embarazo. Entraba y salía del hospital por problemas de presión y azúcar en la sangre. Siempre que regresaba a la casa me pasaba de sobremanera el hundirme de nuevo en ese infierno. Mi suegra, para ese entonces, había dejado muchas de sus prácticas de brujería, pero a veces atendía a ciertos clientes que la buscaban para cosas horribles, y podía escuchar todo lo que se hacía ahí. Entonces sucedió lo impensable. Tenía días que no la veía, y fue un fin de semana que me hicieron un baby shower en el patio de la casa, una de las pocas ocasiones en la que mi esposo y sus hermanos tuvieron una convivencia sin problemas, quizá porque no teníamos la presencia de mi suegra. Sin embargo, y como una cortesía, me dirigí a invitarla, aunque intuí que no aceptaría. Al estar afuera de su cuarto, toqué la puerta en repetidas ocasiones sin respuesta, así que me atreví a abrir y mirar dentro. Lejos de lo que pudiera pensarse, su habitación estaba limpia, no tenía cosas raras, tan solo una cama, una vieja televisión, un gran ropero, una cómoda llena de medicinas y un frasco con agua. Ella estaba acostada de lado en su cama y pensé en no molestarla, pero algo llamó mi atención. Dentro había un hedor horrible que casi me hizo vomitar, y en aquel enorme ropero una de sus puertas estaba abierta. Dentro me pareció ver la foto de mi esposo, así que, y sin hacer ruido, caminé lentamente para mirar más de cerca. Mientras caminaba lentamente, miré varias veces a la vieja y parecía no moverse. Cuando estuve frente al ropero, abrí más la puerta y esta hizo un leve rechinido que me provocó mirar a la señora, que seguía dormida. Lo que vi dentro desafió mi lógica y me puso tan nerviosa que hasta mi bebé se movió frenéticamente. Estaban varios platos pozoleros llenos de una cosa negra apestosa y asquerosa, en las cuales estaban sumergidas las fotos de todos, mi esposo y yo, sus hermanos y los niños. Rodeando las fotos había varias velas de colores y muchas cosas raras. El ropero estaba lleno de figuras de yeso de la muerte, el diablo y santos extraños con caras horribles. Todo aquello hizo que quisiera gritar de horror, pero me tapé la boca para no hacer ninguna clase de ruido. Entonces comprendí que mi maldita suegra nos estaba haciendo brujería a todos. Cerré de nuevo la puerta del ropero y al hacerlo por el rabillo del ojo vi que la vieja estaba sentada en la cama mirándome fijamente y escuché que su respiración estaba agitada. Lo siguiente fue su voz rasposa y llena de ira que me lanzó un insulto. ¿Qué estás haciendo, maldita perra? Sentí un espasmo y sucedió algo que mi mente no alcanzó a comprender en ese momento. Al voltear para reclamarle sobre lo que había visto, la vi ahí, acostada en la cama, en la misma posición de lado. Quise encontrarle una explicación, pero mi mente estaba engañada, quizá por el coraje y el temor que me hizo ver a aquella asquerosidad. Entonces intuí que algo andaba mal y lentamente me acerqué a la vieja para mirarla más de cerca. No escuchaba su respiración ni sus ronquidos característicos, y al tocarla para despertarla, la sentí helada.
así que volteé para verla, y al hacerlo sentí un escalofrío y el terror se apoderó de mis sentidos, haciéndome doler el vientre con las patadas que mi bebé me daba. El rictus que tenía en el rostro era total locura. Sus ojos estaban negros y la cara petrificada, con la boca abierta. La vieja estaba muerta. Aún no terminaba de ver su macabro rostro cuando, con asco y asombro, pude ver que de su boca comenzaban a salir muchas moscas negras y asquerosas que empezaron a volar y a caminar por el rostro de la anciana. Eso fue demasiado para mí y salí corriendo de la habitación, doliéndome del vientre, y casi a rastras llegué al patio donde cantaban karaoke. Nadie se dio cuenta de mis gritos ni de mis dolencias. El dolor de mi vientre era tal que en la desesperación lo único que se me ocurrió fue jalar el cable de la luz que estaba conectada a la bocina, y ésta se cayó alterando a todos y se hizo el caos. Todo sucedió con lentitud mientras veía a mis cuñados entrar en la casa y mi esposo intentaba reanimarme. Entonces otra clase de pánico me invadió. Estaba sangrando de mi entrepierna. La impresión y el esfuerzo hizo que comenzara a derramar sangre de mis entrañas, y eso fue todo. Me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en el hospital y mi esposo estaba a mi lado. Estaba delicada y mi bebé estaba bien según los doctores. Mi suegra ya había sido enterrada, y ahí comenzó el principio del fin, ya que había muerto sin dejar testamento. Las peleas por ver quién se quedaba con la casa eran frecuentes. Las familias que vivíamos ahí se inundaron de un caos horrible por quedarse con todo lo que había pertenecido a aquella mujer. Uno quería venderla, otro repartir, y mi marido y yo tan solo queríamos irnos y poder encontrar un lugar donde quedarnos mientras conseguía un trabajo. Pero, por alguna razón extraña, nos era imposible para todos abandonar aquella casa. La primera de las desgracias sucedió después de una gran discusión entre hermanos que terminó con una pelea. Todos se fueron a sus casas y nosotros nos quedamos en el cuarto con cierta amargura. Esa misma noche despertamos alertados por los gritos de espanto de mis cuñados y los niños. El fuego comenzó en la casita de Gabriel y se propagó a las demás en cuestión de minutos. Todo quedó reducido en cenizas. Luego del siniestro, se comenzaron a instalar en la casa. Para ello, empezaron a limpiar toda la basura de los cuartos, y cuando se metieron a la habitación que había sido de mi suegra, encontraron las brujerías que había hecho en la vida de ellos. Encontraron las brujerías que había hecho en vida, los platos, las fotos, etc. Después de su muerte, nadie había entrado, y al hacerlo, la sorpresa y el coraje en contra de mi suegra se acrecentó. Nadie ocupaba aquella habitación. Al mudarse, los problemas no terminaron y comenzaron a empeorar. Surgió otra atrocidad que reveló la verdadera esencia de la maldad de mi suegra, y es que al limpiar los restos de las casitas de madera, surgieron otros objetos enterrados en el terreno. Poco a poco comenzaron a sacar frascos de vidrio con cosas repugnantes dentro, como pedazos de animal, fotos, hierbas, restos humanos como pequeños huesos. Muchos de los trabajos de hechicería que hacía mi suegra en vida, ahí los iba enterrando, y entonces sacaron lo peor de todo, un pequeño baúl que aún se veía macizo. Al abrirlo encontraron en su interior un cráneo humano que tenía un hoyo en la parte superior, y dentro había muchas monedas de oro que de inmediato despertó la ambición de todos los hermanos. Querían de inmediato irlas a vender y repartirse el dinero. Tras una discusión, se acordó que al día siguiente irían a venderlas. Volvieron a enterrar todo lo que habían hallado, a excepción de las monedas, y por esa noche todos nos fuimos a dormir. Yo estaba nerviosa y le pedí a mi esposo que no se metiera con eso, pero hasta él tenía la picazón del dinero en sus ojos y mente. Eso me preocupó. Esa misma madrugada, Gabriel el taxista, luego de regresar borracho a la casa, se le hizo fácil tomar un par de monedas, las cuales las habían metido en un joyero que era de mi suegra y que estaba resguardado en la habitación que era de ella, y así sin más se fue a seguir tomando con los amigos. Horas después, tiene un accidente volcándose en la carretera con rumbo a Rayón al ir a dejar a unos amigos.
El aparatoso accidente lo dejó prensado en el interior del auto y murió cuando era trasladado al hospital. De las monedas no se supo qué les había hecho. Para pagar su funeral, vendieron algunas monedas, y luego del entierro se volvió a tener la idea de vender el resto de inmediato, y para esa tarea se ofreció el esposo de Marta, y ante la negativa de los hermanos, una noche tomó las monedas sin avisarle a los demás para irlas a vender con un conocido. Pero mi cuñada se dio cuenta de la acción y al reclamarle se hicieron de palabras y su esposo comenzó a golpearla salvajemente. Ella, en su intento por no dejar que su esposo se llevara el alajero con monedas, tomó un cuchillo para amenazarlo, y este, en vez de amedrentarse, le avienta el cofrecito en el rostro a mi cuñada, y con la misma se abalanza contra ella para quitarle el cuchillo y la comienza a apuñalar, dejándola tirada en el piso de la cocina, desangrándose. Al ver la magnitud de su agresión, salió huyendo de la casa y nunca más lo volvimos a ver. Pero Marta quedó maltrecha y delicada, por lo que fue llevada al hospital muy grave, donde permaneció varios días en terapia, hasta que una tarde muere al no resistir. Nuevamente, para pagar los gastos del hospital y el funeral, se tuvo que malvender algunas monedas, quedando unas cuantas. La tensión y la zozobra que se instaló en la casa posteriormente de la muerte de Marta fueron bastante inquietantes. No había peleas, solo silencio y un hedor que de pronto se dejó sentir por toda la casa. Incluso yo misma podía percibir que mi propio cuerpo apestaba a ese olor desagradable. Todos lo teníamos. Nadie quería tocar las monedas, pero por dichos de mi esposo, deseaba tomarlas e irse conmigo de la casa, dejando a su hermano Daniel. Pero él deseaba lo mismo. De algún modo, esas monedas cambiaron la mentalidad de todos. Los hizo ambiciosos, envidiosos y celosos de ver quién tomaba las monedas, siempre cuidándose todo el tiempo y con el deseo inherente de vender las monedas. Lo extraño de todo esto es que el valor de lo que estaba en aquellas malditas monedas no era una fortuna. Eran unos cuantos pesos y aún así los hermanos deseaban tener ese dinero. Irónicamente, lo deseaban para irse de la casa, la cual tenía mucho más valor. Pero al comprender que estaba maldita por mi suegra, nadie la quería. La tensión que era característica en la casa entre los dos hermanos era tal que todos, incluso el par de niños de mi cuñado, peleaban entre sí por cualquier motivo. Entonces comencé a notar que algo no andaba bien con el embarazo, quizá por el estrés de vivir ahí. También comencé a sentirme mal y a vomitar constantemente, hasta que una tarde colapsé. Mi esposo tuvo que llevarme al hospital de urgencia por un repentino sangrado. Estuve un par de días ahí en observación, y al darme de alta, mi marido haría lo inimaginable. Vendió un par de monedas para completar la cuenta del hospital, y con eso nos condenó a un destino incierto. Al regresar a la casa, esta estaba saqueada. Se habían llevado casi todos los muebles, a excepción de los que estaban en el cuarto de mi suegra y nuestras cosas. Daniel, el hermano de mi marido, se había también llevado todas las monedas restantes, y eso hizo que mi esposo montara en cólera, y lo vi como nunca lo había visto antes. Su cara reflejaba un rencor y un odio que inquietaba. Comenzó a maldecir a todos, incluso a mí, y eso no se lo perdoné. Esa noche me quedé en la habitación mientras él dormía en la sala. Por la madrugada me levanté sudando copiosamente y con el corazón latiéndome fuertemente. Sentí un dolor en el abdomen y me sobé la panza mientras le hablaba a mi bebé. Había tenido una pesadilla y tenía un poco de fiebre, así que me levanté por agua. Mientras caminaba por el oscuro pasillo para ir a la cocina, vi algo muy extraño. Era una tenue luz que parecía salir del cuarto de mi suegra. La puerta estaba un poco abierta y se notaba que algo brillaba en su interior. Me fui acercando lentamente y al mirar por la puerta, esta rechinó. Dentro estaba lo que parecía una pequeña veladora encendida en el interior del enorme ropero. Estaba colocada justo al centro de los entrepaños y la lucecilla parecía bailar con la corriente de aire. Mientras caminaba dentro de la habitación, pude sentir un frío que me caló en las piernas y brazos, y que aunado a la fiebre hizo que mi cuerpo se estremeciera con un poco de dolor y fatiga.
No quise dejar la veladora encendida y la apagué. Antes de salir, al darme la vuelta comencé a oler que alguien estaba fumando y entonces escuché una voz que me dejó petrificada. Faltas tú, maldita. Había sido la voz de mi suegra, ronca y profunda. Me quedé paralizada durante un buen rato y la luz que dejaba encendida en el patio se reflejaba en la pared. Pero había algo más. Volteé lentamente a mi espalda y al hacerlo pude ver la silueta de mi suegra sentada al pie de la cama. Era una sombra, pero era ella. Su cabello enmarañado y la figura encorvada con la que la recordaba estaban ahí detrás de mí y no sabía cómo o por qué. El miedo que entró en mi ser hizo que temblara y comenzara a orinarme. Fue un segundo en el que simplemente desapareció ante mis ojos. Y en ese momento escuché el grito de mi esposo. Su grito hizo que mis sentidos se alertaran y llenó de fuerzas mis piernas, pero mi corazón aún latía desbocadamente. Lo siguiente que vi me produjo un espanto de muerte que hizo que comenzara a gritar con desesperación. Mi esposo estaba tirado en el piso, mirándome, pero encima de él había algo que lo sometía. Era una figura negra, tan negra que la luz no se podía reflejar en aquello. Era como una mancha en realidad que dejaba sentir el odio que tenía y un sentimiento homicida de querer matar a mi marido, el cual parecía tener el rostro aplastado sobre el piso, mientras aquella cosa tenía lo que parecía ser su pie en su cara. Estando tirado ahí tan solo manoteaba pidiendo ayuda y yo solo gritaba que lo dejara. No sé cuánto tiempo pasó y de pronto aquella cosa simplemente corrió de una forma extraña por el pasillo hasta salir de la casa y se perdió en la oscuridad del patio trasero. Al verlo te podías dar cuenta que no corría, sino que levitaba de una manera peculiar y rápida, tan rápida que en un par de segundos desapareció de la tierra del patio. Mis gritos histéricos se mezclaron con los de horror de mi marido. Aquello había sido demasiado y por la impresión se me rompió la fuente, dejando salir líquido por entre mis piernas. De inmediato y como pudimos, nos trasladamos al hospital y en medio de mucho dolor me confirmaron lo que venía sospechando desde que comencé a oler el hedor en la casa y en mí. Mi bebé estaba muerto. Según los doctores, el feto tenía un par de semanas sin vida y mi cuerpo intentaba expulsarlo, por lo que tuve que ser intervenida de emergencia. Sobra decir que el dolor que pasé y la maldita impotencia de saber que todo lo que estaba pasando era consecuencia de habernos ido a vivir a esa casa me produjo un dolor y una amargura que hasta la fecha no he podido superar. Sin dinero, sin esperanzas y con una consternación que nos hacía a mi esposo y a mí prácticamente aborrecernos, llegamos a la maldita casa, la cual al entrar quise quemar. De inmediato fui por mis cosas e hice maletas. Mi esposo, al ver mi actitud, me reclamó que a dónde nos iríamos, que esa casa era lo único que teníamos. Sin escuchar, tan solo tomé mis cosas y salí sin mirar atrás. Me iría con una amiga en tanto juntaba para regresar con mis padres a Monterrey, los cuales no estaban enterados de mi odisea. Pasaron un par de días y mi esposo me buscó para pedirme perdón y me pidió que estuviéramos juntos. Su rostro era de profundo dolor, y más cuando me dijo que su hermano Daniel y su familia habían muerto en un accidente de carretera cuando viajaban a León, Guanajuato. El camión donde iba se volcó matando a mucha gente, entre ellos mis parientes. Iban a comprar zapatos con el dinero que habían obtenido al vender las monedas. Yo me regresé sola a Monterrey con dinero prestado por mi amiga. Mi esposo se quedó para arreglar los funerales. No quise preguntarle de dónde sacó tanto dinero para ello, pero intuía que habían quedado monedas. Esto me lo confirmó tiempo después, cuando vendió la casa de mi suegra y se deshizo de todo lo que estaba en ella, incluyendo lo que estaba enterrado. En menos de 2 meses murieron sus 3 hermanos, y él lo haría tiempo después de un aneurisma que lo afectó mientras manejaba y le provocó un accidente al cual no sobrevivió. Y así terminó aquella maldición de la cual soy la única sobreviviente. No me casé de nuevo, ni tuve hijos, ya que cuando me hicieron el legrado para sacarme el bebé, me dejaron una imposibilidad para tener familia.
Aún sigo temiendo por mi vida y que la maldición de mi suegra me alcance. Pero dejo este testimonio para que no se pierda y dar cuenta que la ambición y la envidia son tan reales que provocan la muerte. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.